Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Mi abuela me ha enseñado que si quiero encontrar los mejores ingredientes para mis comidas, tengo que esforzarme, levantarme temprano y venir al mercado a primera hora de la mañana. Por supuesto, siendo mamá de una niña pequeña, teniendo aún compromisos en mi casa, eso no siempre es posible, pero siempre que puedo trato de venir a primera hora de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo más? No, sería todo. Entonces, 22 hasta... Vivo en un pueblo muy pequeño que no cuenta con plazas ni centros comerciales, así que la vida por aquí transcurre muy lentamente y aprendes a disfrutar de lo único que tiene, que es su mercadito y por supuesto la calidez de su gente. No puede faltar el pozol de cacao, el pozol blanco, que es nuestra bebida típica aquí en Chiapas, y les enseño un poquito cómo lo tomamos aquí. Normalmente siempre lo sirven con un poco de mango, con pepino, cacahuates, gomitas, un poquito de chamoy. No, hombre, esto es una delicia. Y ahora sí, vamos a empezar a cocinar lo que vamos a comer el día de hoy en casa, pero no puede faltar nuestro mandil. Dicen que si usas un mandil de este tipo, puedes dar por hecho que la comida va a quedar sabrosa. Y confirmo que sí. Familia preciosa, y acompáñenme a cocinarle algo rico a mi familia para el día de hoy. Vamos a hacer unas tortitas de papa con atún junto con su arrocito a la jardinera. Vamos a hacer también un agua fresca para refrescarnos en esta tarde calurosa en el pueblo. Y bueno, yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Lo primero que hice fue poner a cocer mis papas aquí en la Instant Pot. Les di 13 minutos a alta presión y 10 minutos de liberación del aire. Vamos a empezar a quitarle la cáscara, aunque todavía están bastante calientes. La verdad es que esta es una receta muy fácil de hacer, muy económica y rendidora también. Vamos a empezar a aplastar nuestras papas y después agregaremos cada uno de los ingredientes. Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído. Ay, uy, no. Espero no haber salpicado. Le vamos a agregar un sobrecito de atún, que este ya viene listo, ya no trae agua ni nada de nada. Le voy a agregar también un huevo. Le voy a agregar también unas ramitas de perejil fresco. Vamos a revolver y si sentimos que le falta un poco de sal, le vamos a agregar. Le vamos a agregar también suficiente pan molido hasta que sintamos que ya tenemos una masa manejable. Voy a ponerme un poquito de aceite en las manos y ahora sí, vamos a empezar a armar nuestras tortitas de papa.
Vean nada más qué fácil es hacer esto. Solo tienes que asegurarte de poner la cantidad suficiente de pan molido para que tu masa quede manejable y no se te despedace si las vas a hacer en el aceite. Que por cierto, en este día vamos a ayudarnos de una freidora de aire de la marca Chefman. Yo he escuchado por ahí que el aceite en aerosol no es muy bueno para las freidoras de aire, así que le estoy esparciendo un poco de aceite normal. Voy a ponerlas a dorar en la freidora y cuando termine les cuento qué tal quedó. Vamos a empezar a ordenar nuestras tortitas en las bandejas de la freidora Chefman y debo decirles que me encantó el hecho de que es doble cesta porque de esa manera avanzas muy rápido, pones todo de un jalón y no tienes que estar poniendo las tortitas por partes. Le di al final 20 minutos a 200 grados. Y vamos a empezar a hacer nuestro arroz a la jardinera. Le voy a poner un poquito de aceite, un poquito de mantequilla para que tenga muchísimo más sabor. Ya que tengo mi arroz bien lavado y escurrido, ahora sí lo vamos a poner a dorar hasta que tenga un colorcito amarillo. Siempre que hago este arroz me gusta licuarle un trocito de cebolla y un diente pequeño de ajo. Lo paso primero antes por un poquito de aceite y luego lo licúo, pero en esta ocasión tenía poquito tiempo. Si tú puedes hacerlo, hazlo así y créeme, te va a quedar muy rico. Ya pasaron los primeros 10 minutos y la freidora me lanzó por ahí un sonido de que ya podía mover las tortitas para que se puedan cocinar de ambos lados. Nuestro arrocito ya quedó listo y quiero que vean cómo quedó de rico y esponjadito. Y ahora sí, nuestras tortitas de papa con atún ya estuvieron listas y vamos a empezar a servir la mesa porque ya tenemos hambre. Si esta freidora de aire les gustó, los invito a visitar las páginas oficiales de Chefman. Les dejaré en la cajita de descripción los enlaces y toda la información. Para acompañar la comida de hoy voy a hacer un agua de sandía que ya tenía en el refri de hace algunos días, y también le voy a exprimir el jugo de 4 limones, su poquito de azúcar, su agua y vamos a licuar. Quedó muy rica y muy refrescante, les recomiendo mucho que la hagan. Creo que entre lo trajinoso de nuestros días podemos perder el cuidado en los detalles a la hora de servir una mesa. Podemos no darle el cuidado suficiente pensando que no es tan importante. Me parece siempre tan increíble pensar, recordar y encontrar la similitud de aquello que hizo Cristo con sus discípulos en su último día antes de ir a la cruz, y fue compartir la mesa con ellos. Habían muchas reuniones en ese tiempo girando alrededor de la mesa. Y en una mesa no siempre hay dulzura y amabilidad. Muchas veces nos tocará también compartir la mesa en medio de tensiones, silencios o diferencias. Aún así, sentarnos juntos seguirá siendo un acto de reconciliación y esperanza. Familia, ¿y qué les cuento? Que estuve recibiendo este bonito regalo de parte de un familiar
Yo sé que ella está viendo este video, así que quiero agradecerle por este obsequio tan hermoso y tan necesario. Ustedes saben que si no hago ejercicio un día me pongo mal de la ciática, y bueno, últimamente con los días lluviosos, que llueve desde la mañana hasta la noche, se me ha complicado un poco ir al gimnasio, así que bueno, esa persona estuvo enterándose de todos esos sucesos y bueno, me obsequió esta bicicleta estacionaria para que incluso en días lluviosos y los fines de semana que el gimnasio no abre, yo no tenga el pretexto para hacer ejercicio. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días, familia preciosa. Ya es un nuevo día aquí en el pueblito. Voy a empezar a arreglar un poquito la recámara. Este día lo voy a tener un poco ocupado porque les platico que algunas compañías me estuvieron escribiendo para que les hiciera promocionales por el hot sale. Entonces pudieron ver que estuve por ahí subiendo algunos videos cortos por Instagram, que por cierto quiero aprovechar a agradecerles por el apoyo que le dieron a esos pequeños videos, dándole me gusta, poniendo algún comentario. Sé que muchos de ustedes saben que no solamente amo hacer vlogs sobre la vida hogareña, sino que este también se ha convertido en mi trabajo, un trabajo por el que estoy muy agradecida, porque aunque conlleva muchos retos, también disciplina y organización, me siento contenta de poder llevarlo a cabo desde mi casa, cuidando de mi hija y estando al pendiente también de las necesidades de mi esposo. Así que gracias, familia hermosa, porque ustedes lo hacen posible. Quiero dejar con ustedes una parte de lo que hay en mi corazón y que no he hablado por este medio, solamente con los miembros de mi casa. Y bueno, verán, acabo de decirles que este es uno de mis trabajos y bueno, últimamente la gente no me trata como antes. Algunas personas se refieren a mí como que ahora sí soy exitosa porque vaya, no solamente cuido de mi casa, sino que ahora también soy reconocida en otros países. Mi canal está teniendo ciertas visualizaciones y éxito ante el público. Y ahora sí, entonces parece que soy exitosa en lo que estoy haciendo. Me pongo a pensar y a meditar en esos comentarios y digo, yo siempre sentí que era exitosa. Porque el éxito más grande, familia hermosa, es el que hay dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. Sea reconocida o no la labor que hacemos aquí, somos exitosas solamente por el hecho de poder preocuparnos, de poder cuidar a nuestra familia, incluso si no recibimos ni un peso por ello. Mamá siempre se sintió muy preocupada por mí porque sentía que cada miembro de la familia podría encontrar su lugar, pero la única que iba a quedar a la deriva era yo, y para ese entonces no estaba tan convencida de que yo me fuera a casar con mi esposo, así que siempre que sentía que la muerte estaba por tocar su corazón, ella se atemorizaba, lloraba y sus ojos me veían con mucho dolor. Ella me decía, es que no te he dejado nada en esta tierra, no tengo propiedades, no tengo nada que dejarte. Y yo un día le respondí, sí me has dejado algo, me dejaste lo más importante. Supiste guiarme hacia la persona correcta. Cuando tenga problemas, cuando tenga ansiedades, cuando tenga miedos, yo sé perfectamente
hacia quién correr. Por eso mis pies nunca podrán resbalar. Los padres a menudo se preocupan demasiado por los éxitos académicos, por las calificaciones, ponen sus ojos en cosas tan temporales y efímeras y olvidan que ningún éxito académico podrá ser sostenido si nuestros hijos no han formado un correcto carácter. Nuestro desayuno ya está listo, hice unos huevitos con tocino, también freí unos platanitos que tenía por ahí que ya se estaban madurando y vamos a acompañar esto con un chocolate caliente. Vamos a desayunar muy bien porque vamos a estar trabajando en la casa. Bueno, más que nada mi esposo, que el día de hoy se va a dedicar a pintar la parte de los muros del techo que teníamos pendiente. Señor, gracias por tu bendición, Señor, y por tu amor merecido. Te pedimos que lo compartas con quienes no tienen. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo les había platicado que queríamos forrar con madera los muros del techo, pero ¿saben qué? Se sale de nuestro presupuesto, nos va a llevar mucho dinero, mucho trabajo y esfuerzo de parte de mi esposo. Entonces mejor nos decidimos por pintar los muros de un color que pueda ser semejante a la madera, aunque creo que es imposible. Pero ya les mostraré más adelante cómo quedó. Siento que sí combinó muy bien. Me cayó agua. Pobrecito, carita. La vida está hecha de pequeños momentos que al mirarlos bien son los más grandes. Quiero que vean el resultado final de cómo quedó la casita y vean nada más, familia. Quedó muy bonito, yo quedé de verdad muy contenta, muy feliz con el resultado. Les voy a dejar aquí en pantalla el color que estuvimos utilizando por si acaso a uno de ustedes les sirve la referencia. Vean nada más qué bien combina con la madera de los cortineros, con las repisas rectangulares que tengo aquí frente al comedor. La verdad que el color sí es bastante semejante con el que tenemos aquí en casa. Y de este lado ya está todo listo para empezar la fabricación de la estancia de café. Ya pronto les iré enseñando todo eso. Y familia preciosa, les doy nuevamente las gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.